Buenas. Quiero opinar el libro de Jorge Luis Borges, el Aleph, y cómo fue una coincidencia que haya sido una coincidencia extrema, que coincide mucho con un concepto que voy a trabajar más adelante con el libro Estrofas, pero no, yo quiero hablar del libro, del El Aleph. Yo lo que quiero hablar es como en la primera lectura me llevó a una complejidad que es una complejidad del escritor una complejidad del autor, del escritor, más internalizado, más interiorizado, más complejo. Son como millones de libros en una sola escritura. Es capaz que el Aleph es algo indescifrable que a la primera vista no se puede transmitir de una forma, una interpretación concreta, sino que tiene muchos significados. Es como algo que te deja pensando, recalculando, tiene muchos sentidos. Eso es lo que vi en el libro. Tiene muchos sentidos en el cual uno puede interpretar de dos formas o de más formas el mismo texto. Yo lo leí hasta el último, el Aleph, después vi la biografía, el epílogo, y tiene esa complejidad de que dice muchas cosas, dice muchas frases, muchas sentencias, bastante extravagantes, y eso a tener en cuenta. Es increíble cómo los escritores de antes tenían más enfoque en la escritura. Hoy no, como escritor, como intento de escritor, obviamente, porque no soy tan escritor de escritura literatura, sino escritor de battle rap. Se me hace difícil buscar un enfoque. Hoy mismo me estoy retroalimentando de muchas cosas, de muchos conceptos que ya son anteriores a lo que yo quiera pensar de ahora en adelante. Muchos conceptos ya trabajados, muchas ideas ya usadas. Tenés el medio de información que tiene una relevancia en cuanto a información, concepto, idea, todo lo que sería el uso de la metáfora. El uso de la metáfora puede ser no tan original. El uso de las técnicas de escritura, todo lo que estés contando. Lo único que queda son las vivencias, que las vivencias son obviamente auténticas, las vivencias auténticas que uno puede escribir. Lo que se puede convidar, que sería una parte regalada por mí, una interpretación propia de lo que puedes contar en una historia. Lo que se hace invisible, lo que no se cuenta, obviamente, la elipsis que se hace de ese tema va construido a eso, que uno no explica las cosas que le pasan y lo tiene para descargar en un libro, en una obra que está haciendo, en una canción. Hoy mismo me estoy enfocando en las canciones. Yo no soy músico, sino que soy freestyler, rapero, y yo estoy usando ahora ritmos de drumless para crear Crónica del Parque. Y voy a hablar de lo que me pareció el Aleph. Me pareció un libro genial. Tiene una complejidad bastante superior a los libros que venía leyendo anteriormente. Libros que no me gustaban, por ejemplo, los libros de Gardner no me gustan porque ese no es simple y se me hace muy tosco el uso de Gardner, que para algunos lectores puede ser bueno, pero no me gustan las lecturas detectivescas, pese a que yo quiero hacer algo diferente en cuentos de detectives, o bueno, cuento policial se dice en realidad. El cuento policial no me gusta.
es algo que no me gusta. Yo estoy leyendo John Grisham, El Jurado. Lo estuve leyendo en la primera parte nomás. Lo tengo en formato de libro, pero es muy chiquito y eso... tengo una edición de bolsillo en realidad. Lo podría llevar en cualquier lado, pero para leerlo... lo que sí, bueno, yo tengo muchas ediciones de bolsillo que son las que primero que compro porque yo quiero llevar los libros a cualquier lado y leerlos ahí. Después tengo, bueno, Rayuela, que es el que leí anteriormente en formato libro. Pero vamos con el Aleph, que lo leí en el celular, que en el PDF de Lectulandia. Lectulandia es la página para leer muchos libros en formato PDF. Se descargan, te deja descargar 40 descargas seguidas y a la descarga 40 te corta un poco el link para que no descargues de un tirón. Pero sí, eso está bueno. Tengo un drive con muchos PDFs de todas las épocas, de todos los tiempos. Muchos drive de PDFs de Alejandría, de Lectulandia, de algunos que estoy viendo más. Estuve leyendo muchos libros. Últimamente estoy haciendo un paro por la batalla escrita, pero sí, estuve leyendo mucho. De Alejandría vi el Mannerless Code de Abate Prevost. La historia es muy simple. Un hombre enamoradizo que va con Manon, que siempre sufre por ella. Y al contraste de esa narración que hacía el caballero de Griux con el Aleph, lo resalto mucho con el cuento de Mazuns, que me gustó mucho ese cuento de Mazuns, que es el cuento del Aleph. El cuento o historia, no sé cómo decirlo, porque cuento suena muy infantil, digamos, el término. Pero el relato, podríamos decirle. Uno de los relatos de El Aleph, que no voy a spoilear porque ustedes quieren leerlo. Y yo no me acuerdo tampoco. No me acuerdo mucho la historia porque últimamente no puedo hacer mucha memoria con todos los textos que leí. Los leo y después no me acuerdo de eso. Me da la sensación de haber leído, pero lo tendría que volver a leer para recapitular un poco todos los conceptos que estuve viendo. Lo que vi de Mazuns es un dinamismo potente en el sentido de que el personaje estaba en un estado de shock, estaba en un estado de locura. Y bueno, eso es lo que pasó. Que no voy a spoilear nada, no voy a decir nada. Bueno, es el que más me gustó. Ahora voy con las sentencias que hace Borges. Últimamente estoy leyendo entrevistas, leyendo en sentido de que estoy escuchando y viendo las entrevistas de Borges. Ya con recordar el timbre de voz y el habla, ya me estoy imaginando la narración su voz. Eso hago con todos los autores que vea, a excepción de Cervantes por ahí, que no voy a tener el registro de su voz. De Cervantes, autores del siglo pasado o este siglo o el anterior siglo, los que estén grabados, me pasa eso, que los imagino leyendo con su voz. No sé, no me pasó con Samantha Schweblin, que no conozco bien su voz. Eso que estudié Distancia de Rescate para el año pasado estudié Distancia de Rescate. Me pareció bueno ese texto, es muy reflexivo.
que habla de los agrotóxicos, que no lo dice, pero eso para tener en cuenta distancia de rescate, el término fantasioso que usaba. Me gustó este año y el año pasado no, el anteaño pasado. No me gustaba. Ah, no, pará, hoy estamos en 2025. El año pasado fue 2004, sí, entonces el año pasado era. No me gustaba mucho y no lo leí del todo hasta que me comprometí a leerlo por el celular. Lo leí por el celular y estuve. Me lo leí en 3 horas, creo. 3 horas. 3 horas leyendo sin parar. Y bueno, justo tenía vacaciones, por eso. Vacaciones de invierno. Y lo leí de un tirón. Bueno, el Aleph y... A ver qué más. Bueno, La Casa de Asterión, que es un relato del Aleph. Yo lo leí el año pasado. En otros... para que me estoy acordando... Me estoy acordando de algo. Sí, eso, que lo leí el año pasado. Un compañero había que trabajado en eso y me acordé de ese texto por eso, que un compañero dijo que en ese relato de La Casa de Asterión había pasado algo en la inversa, de que el minotauro que se veía como un monstruo era como una persona más, algo así, como una persona más encerrado en un laberinto. Cortázar dice, cuando explica su minotauro, que es un hombre libre atrapado en un mundo de reglas, algo así, y que Teseo, que era un mundo libre nada que ver, que era un hombre libre encerrado en las leyes del hombre, y que Teseo representaba eso, que representaba todas esas reglas, el deber, el coso, las leyes, el tiempo. El tiempo nada que ver. La política del hombre de la ciencia, de la ciencia, de la política propia del héroe, que más que representado como un bárbaro, sino como alguien que seguía su voluntad a partir de un concepto moral, de moralidad, moralismo, ética popular. Y lo que dice Borges ahí es que ese hombre libre, ese remate de que ves, ni siquiera no era. ¿Viste lo que pasó? El minotauro ni siquiera se defendió, dice Ulises o Teseo, no me acuerdo. Y ahí es el remate de que el héroe, en vez de ser héroe, sería el redentor. Redención en cuanto a eso, la redención, que el héroe sería el minotauro al final, y la redención sería parte de la acción de Teseo. Y sí, era Teseo. Y bueno, eso fue la inversión del cuento, del relato mitológico del Teseo y Minotauro. Y bueno, esa es la historia que me acuerdo del Aleph, porque lo trabajé en clase y bueno, supe más o menos la idea. Después está el Zahir, me encantó esa moneda, que es como una moneda universal por ahí. Universal en el sentido, una moneda de Dios, podemos decir. Y no sé qué contar, pero hace muchas referencias, muchas sentencias que no me quedaron guardadas porque no tengo memoria para poder agarrar esa sentencia. Por el sentido que no entendí la obra, es el sentido que no la entendí todavía.
puedo entenderla leyendo 2 veces más o 3. Y tiene muchos puntos el Aleph. Para los que ya leyeron lo que representa el Aleph, es lo que yo también hice en estrofa, pero de otra forma, que es un lugar que se refiere a muchos puntos en uno solo. Y yo, sin leer el Aleph, tenía pensado eso antes de leerlo, obviamente, como dejarlo como evidencia que yo no me copié del Aleph, pero sí, eso. Pero sí tuve la misma idea, casi una misma idea, una aproximación de esa idea, de ese espacio donde viajan todos los puntos. Y fue algo casualmente coincidencia. A mí me parece increíble eso. Es como cuando Cortázar hablaba de la genética. No sé si era él, que la genética nosotros heredamos parte de información o algo parecido. No sé si dijo eso, pero yo pienso que es algo así, que o Borges decía que con la herencia, la genética, guardamos significados dentro de la misma genética de nuestros antepasados. Puede ser que, bueno, ya sabemos que tanto Borges como Cortázar son nuestros antepasados literarios. Bueno, va a pasar en siguientes años, en posteriores años 3000, 2100, 2200, por ahí, ya van a ser antepasados, como pasó con los maestros de Borges, con los maestros de Cortázar, que pasan a ser maestros. Yo me consideraría un alumno en constante aprendizaje. Por más que tenga el título de profesor, voy a seguir siendo alumno igual. Por el tema de que tengo que estudiar mucho, mi mente va a trabajar lo suficiente no voy a abarcar todo, sino que voy a abarcar gran parte de la información que tenga a mi disposición para poder mantener una forma de enseñar, poder enseñar lo que yo puedo transmitir. Yo lo que quiero es transmitir, y eso es lo que siempre quise hacer, transmitir cosas, transmitir, no engañar con algo, porque ya estoy hablando, ya estoy creando un libro. Ya para mí hacer una entrevista a mi propio ser, a mi propio yo, grabarlo así, ya es una entrevista para mí, porque es algo que se graba y después se cuenta. Uno cuenta lo que tiene que contar, lo que tiene que pasar directamente. Lo que hacemos acá es transmitir esa charla con muchas cosas que queremos saber. Yo apunto a la Aleph, en el sentido de que tengo que desarrollar más el poder interpretarlo mejor en el sentido de entenderlo, y encima me gustó el relato. Todos los relatos me gustaron, pero no tengo memoria para recibir esa sentencia de información y después aplicarla a mi memoria y después usarla a mi favor, en el sentido de que tenga que leerla y recordar que tenga un déjà vu al momento de leerla.
un momento de déjà vu. Me pasa siempre cuando leo el mismo libro 2 veces. Para explicarlo, es algo que me gusta hacer, es crear ese déjà vu para poder interpretar de vuelta ese libro tal cual lo había interpretado ayer, solo para hoy. Y así sucesivamente, es algo que viene incorporado. Si vuelvo a leer el Aleph, no me va a hacer mejor escritor, no me va a hacer interpretar mejor otros libros, sino que me va a ayudar mucho a la lectura, a ser complaciente de ella, a poder entender mejor los conceptos. Me va a servir para la tarea, obviamente, porque interpretar algo complejo no te deja facilidad, no te deja la facilidad para otros menos complejos. Te da el poder, te da el poder de no de memorizar, sino de entrenar tu propia mente para canalizar los conceptos clave de algo que se argumente. El argumento principal, la lectura es un modus operandi, como dije en estrofas. Es un modus operandi en cómo manejamos las palabras, cómo manejamos las muestras. Nos mostramos tal cual nuestro intelecto, pues que del lenguaje del habla tenemos nuestras palabras construidas, con construcciones de razonamiento, tal cual como uno escribe, tal cual como uno piensa. Es lo que venimos diciendo en cada verso. Cada verso como si fuese una poesía, pero bueno, también el Aleph es poesía. Es poesía, es discurso, es un discurso muy trabajado, muy complejo para interpretar. Ya haciendo esta interpretación es lo mismo que el Aleph, porque son muchos puntos a transmitir. Yo cuando digo el Aleph, yo puedo decir mi ropero desordenado, el ropero que está ordenado, el escritorio de la mesa, la silla que tiene muchas cosas. Cuando digo la silla no especifico cuál. No saben si estoy hablando de la pieza, no saben si estoy hablando del comedor, no saben si estoy hablando de una silla que no existe y que te estás imaginando el concepto silla. El concepto silla con cosas, no saben qué cosas pueden haber en esa silla. Se está imaginando todas las cosas que puede haber en esa silla. Puede haber camperas frazadas, puede haber un pantalón viejo que no estés usando. Puede haber muchos conceptos que puedes agarrar de esa silla, que es una construcción de nuestra propia mentalidad, de nuestro propio microcosmos. Lo del microcosmos lo usé mucho en estrofas, porque es un concepto muy clave de cómo interpretamos el universo, es una cosmovisión. La cosmovisión también es algo para tener en cuenta. Cosmovisión en cómo interpretamos ese universo, esa mentalidad del universo, que es el universo en sí, cada vez que lo queremos captar en el propio saber, en la propia construcción de nuestra propia realidad. La cosmovisión es eso, la realidad interpretada por uno, la interpretación colectiva, imaginario colectivo, lo que ponemos cada vez que hablamos. Ves que como estoy hablando, también hablo así en el libro. Yo narro así. Yo puedo mezclar muchas cosas y puedo decir contemplación y ejemplo. Soy muy desordenado para estas cosas, soy desordenadísimo. No tengo un orden establecido, no tengo costumbres de ordenar. No puedo ordenar ni mi propia pieza porque no me nace a mí de ordenar, sino que me la imponen. Pero
sí para trabajar las ideas en cuanto a mi propio razonamiento. Mi propia condición de poder escribir es una condición de poder saber lo que estoy diciendo, lo que quiero decir, lo que quiero transmitir, lo que quiero dar de mensaje. Es un razonamiento propio de querer esculpir las ideas al momento de escribirlas, y así sucesivamente. Esto más que el Aleph se trata de cómo afronta esa escritura, cómo en este mundo lleno de saturado de contenido, razonamiento, ponemos en duda lo que es la autenticidad. La autenticidad para mí lo primordial, porque muchos quieren un estilo ya, como pasa en las escritas, muchos quieren un estilo ya prefabricado. Tenemos los conceptos de wordplay, los conceptos de doble sentido. El que más trabajado tiene es mayor es el logro, el premio. Todos quieren un premio, y buscar ser auténtico es otra cosa, que no solo con la mejor narración filosófica o algo que sea auténtico en sí, sino las vivencias que te llevaron a ese punto. Las vivencias hay que tomar siempre en cuenta. Las vivencias, la construcción de ser que tenés en cada hábito, en cada material que estés presentando. Por eso Crónica del Parque también va a ser algo que vamos a hablar en el siguiente video, Crónica del Parque. Cómo va a ser el tema de la música. Pero bueno, el Aleph es eso, que es como interpretar una complejidad tan grande que falta mucho para superar. No voy a superar a Borges ni de casualidad. No busco ser eso, aunque soy un poco más complejo que yo. Sí, soy mucho más complejo, porque soy muy indeciso. No soy decisivo en muchas obras, y eso que estoy intentando, pero no tengo calidad de escritor, y no busco serlo tampoco, porque yo lo busco como un canalizador. Sí, yo quiero que mi libro, a pesar de ser flojo por ahí, yo no quiero que se publique para que se venda, sino que yo quiero tenerlo en formato físico y ya está. No quiero buscar más que eso. Encima tengo que pagar 2 millones o más por ahí, o menos, pero la cuestión es que quiero mi libro ya, y y todavía me faltan 7 capítulos, pero el Aleph es el Aleph. Después de averiguar cómo lo interpreta Cortázar, no, nada que ver, cómo lo interpreta Borges el propio libro cada vez que fue publicado, porque en una reedición con todo eso que no me acuerdo qué dijo, pero estaban en el PDF, que la publicó en 1949 y la reedición en 1952. Capaz que cuando sea viejo voy a tener muchos libros míos, obviamente, pero eso se verá. Nos vemos.